Saga presenta La CIA en el Vaticano, de Juan Pablo II a Francisco, 1978-2013. Escrito por Eric Frattini. Narrado por Arturo López. Introducción. Vaticano Caput Mundi. Una historia que circula por los pasillos de la Santa Sede cuenta que la diplomacia vaticana nació una noche en Jerusalén cuando una prostituta señala a Pedro y le dice: «Tú eres un seguidor del Nazareno», a lo que Pedro responde: «¿A qué se refiere?». Esa ambigüedad es lo que marcaría desde entonces las relaciones diplomáticas y políticas del Vaticano durante los siglos venideros con el resto de estados. La Santa Sede jamás rechazará una petición formal pronunciando la palabra no, pero dará respuestas escuetas, o no contestará, o sencillamente, como en el caso del apóstol Pedro, lo hará de manera ambigua y parcial. La muerte de Juan Pablo II, la elección de Ratzinger, la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Francisco como nuevo sumo pontífice atrajo a millones de personas a interesarse por la historia del papado y, por consiguiente, del Vaticano. Lo que está claro de la historia moderna es que la personalidad y la política papal tienen un efecto crucial en la capacidad de la Santa Sede para persuadir a los creyentes a que contribuyan generosamente en el mantenimiento no solo de la propia estructura vaticana, sino también en el apoyo a sus políticas. Este audiolibro narra el desarrollo político de una nación, el Vaticano, pero también de una institución, el papado, que hasta 1870 se reducía a un pequeño estado territorial, que solo ejercía su autoridad espiritual sobre millones de católicos fuera de Italia, pero que en el siglo siguiente prefirió despojarse de los últimos anquilosados poderes temporales para convertirse en un país de solo 44 hectáreas y menos de 1 millar de ciudadanos, pero con un alcance diplomático cada vez con mayor influencia en todo el mundo. Desde hace décadas el Vaticano, o todo lo que rodea al mundo de los papas, se convirtió en objeto de fascinación para los creyentes y no creyentes, y en motivo de especulación para los medios de comunicación, porque, tal y como me dijo un día un experto vaticanista, para el Vaticano, todo lo que no es sagrado es secreto, y en parte tenía razón. Desde los inicios del pontificado de Pío IX, el papado experimentó un proceso de desarrollo que puede definirse como el surgimiento del moderno papado, y llegó a su punto culminante con la llegada de Pío XII a la cátedra de Pedro en 1939. Sin recurrir al dogma de la Asunción de la Santísima Virgen, como hizo Pío XII, o al dominio temporal universal, como haría Inocencio III, 1198-1216, o Bonifacio VIII, 1294-1303, a través de la bula Unam Sanctam, 1302, los últimos 6 papas modernos, sin contar al breve Juan Pablo I, han logrado imponer su autoridad moral y espiritual, pero también su autoridad política en decenas de conflictos políticos y diplomáticos en los últimos 75 años de historia. Los papas lograron imponer su autoridad sobre la Iglesia Católica Romana y recomendar a creyentes y clero de todos los rincones del mundo cómo debían pensar y actuar, pero también influyeron en la forma de pensar y actuar de muchos emperadores, reyes y políticos desde que a finales del siglo XV e inicios del XVI, bajo el papado de Alejandro VI, 1492-1503, se ordenó el establecimiento de las primeras nunciaturas en Venecia, bajo el nuncio Angelo Leonini, y en la España de los Reyes Católicos en 1942, siendo el primer nuncio Francisco de Prats. A estas les seguiría la nunciatura en la Francia del rey Enrique III, en 1583, ya bajo el pontificado de Gregorio XIII. La Revolución Francesa constituyó un violento toque de atención político para el Papa con el establecimiento de la llamada Constitución Civil del Clero, que nacionalizó la Iglesia hasta entonces romana, y que llevaría a secularizar a la nueva República Francesa. Aunque los papas posteriores, principalmente Gregorio XVI y Pío IX, decidieron presentar batalla a las nuevas doctrinas políticas que iban apareciendo a golpe de bulas y encíclicas. Conceptos como libertad de prensa, libertad de conciencia y mucho más, la libertad religiosa, eran anatemas para el papado. El concordato firmado con el emperador Napoleón en 1804, aunque en un principio no era del todo satisfactorio para el Papa, lo cierto es que proporcionó a la Santa Sede las bases del futuro intervencionismo político.
Sample complete. Ready to continue?